Muy buenas chicas, bienvenidas a este nuevo texto de latín. Vamos a empezar leyendo el texto y si leemos el texto, lo primero que vamos a encontrar es un maravilloso punto al final de la primera línea. Recordad, los puntos son grandes muros que nos ayudan a delimitar las oraciones y hacer que un texto grande se configure en dos o más textos pequeñitos, lo cual nos ayuda mucho. Por tanto, tenemos aquí dos frases que van a ser independientes entre sí. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por la primera, hacemos morfosintáctico y traducción y después haremos la segunda. La primera, verbos transitur, el primer verbo con el que nos encontramos, desinencia tur, desinencia de tercera del singular, del presente, de indicativo pasivo. Indicativo pasivo. ¿Qué habría que buscar en el diccionario? En el diccionario tendríamos que buscar transío. El problema es que transío no aparece en el diccionario, por tanto tiene que haber alguna irregularidad en la raíz. Aquí tenemos dos opciones: o encontramos directamente la respuesta correcta buscando un poquito, que la respuesta correcta, como bien sabréis, es transeo, o si no, buscamos transío y lo que nos encontramos, que sí que viene en el diccionario, es transitus, transitus, que es el participio del verbo transeo. Por tanto, en ambos casos la respuesta va a ser siempre la misma, ¿no? Una vez hemos encontrado el verbo, transeo, que significa pasar, cruzar, tenemos que hacer la morfología. Pasamos a la morfología. Post puede ser un adverbio o una preposición. Si es un adverbio, introduce una oración subordinada adverbial. No puede ser subordinada adverbial porque es una oración simple. Y además, si es preposición, tiene que llevar un caso concreto. El caso concreto que lleva esta preposición es el acusativo. Y justo después no os vais a creer lo que hay, efectivamente, un acusativo plural de la primera. Por tanto, si post puede ser la preposición de acusativo y lo que hay después es un acusativo, pues blanco y en botella, ¿verdad? Preposición de acusativo. Mucho cuidado confundir las preposiciones con los adverbios, ¿de acuerdo? Si buscamos diversas en el diccionario, por supuesto las preposiciones como los adverbios se tendría que buscar tal cual. Si buscamos diversas, tendríamos que buscar diversae. El problema es que esta palabra no viene en el diccionario. ¿Cuál es el error que estamos cometiendo? Estamos dando por hecho que esto es un sustantivo, porque los sustantivos, recordad, se buscan en el diccionario con el nominativo de su declinación, ¿no? Esto sería un nominativo de la primera. Pero puede ser otra cosa, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, un adjetivo. Y si es un adjetivo, no habría que buscarlo como un sustantivo de la primera, sino como un adjetivo que se buscan por la segunda. Y diversus, diversa, diversum sí viene. Significa diverso, diferente. ¿De acuerdo? Diversus es un adjetivo. Un adjetivo, para sobrevivir, necesita un sustantivo, con el que se relaciona en concordancia y con el que normalmente va al lado o muy cerca. ¿Cuál va a ser ese sustantivo? Pues justo el que tiene al lado. Victorias. Necesita un sustantivo para sobrevivir. Por tanto, como hay concordancia en género, número y caso, y también es acusativo plural, estas dos palabras van a ir juntas. El siguiente término es in, que es una preposición. Puede ser de acusativo o puede ser de ablativo. Para esclarecer cuál de los dos casos es, nos tenemos que ir a Hispania, que es la siguiente palabra. Hispania tiene que ser obligatoriamente o un acusativo, o un genitivo, o un ablativo. ¿Por qué? Porque la preposición es de genitivo o es de ablativo. Entonces, uno de esos dos casos puede ser, o también puede ser que Hispania sea un complemento del nombre del régimen auténtico de la preposición. El problema, después de Hispania hay una coma, entonces no puede complementar a nada que haya después. Por tanto, Hispania no puede ser complemento del nombre, por tanto, no puede ser genitivo. Hispania tiene que ser o acusativo o ablativo. Y por desinencia A de la primera declinación, habría que buscar en el diccionario Hispania. Hispania es la provincia de Hispania. Hispania, no pongáis España, porque si no, los portugueses se enfadan con vosotros y con razón. Entonces esta palabra es de la primera declinación. Por tanto, no puede ser acusativo porque sería Hispaniam. No puede ser neutro porque la primera declinación no tiene neutro. Por tanto, lo único que nos queda es que esto sea un ablativo singular y la preposición efectivamente sea de ablativo.
Una vez encontramos el preposicional, como solo puede ser una cosa, podemos poner la función sintáctica. Todos los preposicionales son circunstanciales. Siguiente palabra, ipse. Ipse, esto es un pronombre, hay que saberse los pronombres. Nominativo singular de ipse, ipsa, ipsum, no tiene más complicación. De solo puede ser una cosa, lo cual nos ayuda mucho. Es una preposición de ablativo. Hispania, una vez más, de nuevo, Hispania. Hispania, Hispania, ya lo hemos visto antes, ¿verdad? No hace falta que lo vuelva a anotar. Significa la provincia de Hispania y como está al lado de una preposición de ablativo, y es de la primera, va a ser un ablativo singular. Por supuesto, todos los preposicionales son circunstanciales. Siguiente palabra, ad, preposición de acusativo. African, desinencia am de la primera, tendríamos que buscar África, Africae. Esto va a ser entonces un acusativo singular. Complemento circunstancial. Y ahora viene naguibus. Mucho cuidado con este término. Porque nos podemos equivocar y decir desinencia us, nominativo singular. Nominativo singular de la segunda. Y hay que buscar naguibus. Tal cual. ¿Verdad? Hay varias razones por las que este análisis está mal. La primera razón nos lo dice el diccionario y la segunda la morfosintaxis. Primero, el verbo es transeo, que significa cruzar, pasar de un lado a otro, ¿verdad? Es un verbo intransitivo que no admite complemento directo y además es raro que tenga un complemento predicativo. Además, los complementos predicativos suelen ser adjetivos. Entonces, esto es muy raro que sea nominativo singular, desde el punto de vista que ya tenemos un nominativo singular, que es ipse, que solo puede ser nominativo singular, no puede ser otra cosa porque yo me sé mis pronombres, ¿de acuerdo? Pero es que además, si yo busco naguibus en el diccionario, esta palabra no aparece en el diccionario. La palabra naguibus no aparece en el diccionario. Y el diccionario te está gritando, cabeza, esta raíz no existe. Naguibus no existe como nominativo singular. Te has equivocado en algo. Por tanto, tienes que repensar tu análisis. ¿De acuerdo? ¿Cómo se repiensa el análisis? Cambiando la desinencia. Tal vez me haya yo equivocado y haya pensado que en vez de la desinencia ser us, pues ahora es ibus. Desinencia ibus de la tercera de ablativo plural y que habría que buscar raíz naguis. Y naguis, mis queridas amigas, sí que viene en el diccionario. Nave, barco, barca. ¿Qué me está diciendo aquí el diccionario? Acepto tu razonamiento. Tienes razón. Aquí sí lo has hecho bien. Por eso hay que ser muy estrictos con el diccionario. Si una raíz no viene, esa raíz no existe. Y me he equivocado al hacer el análisis. Tengo que volver a hacer la morfología. Que sí, que da pereza, que sí que es un coñazo, pero es que si no, los textos van a ser un auténtico desastre desde el punto de vista de la morfología. Y lo que tampoco puedo hacer es coger el diccionario y buscar la palabra que más se parezca, dándome igual todo lo demás. Si yo digo que una palabra, por ejemplo, si yo digo que naguibus, la desinencia es us, es de la segunda o de la cuarta, y en ambos casos tengo que buscar naguibus, y naguibus no viene, y lo que viene es una palabra de la tercera, esa palabra de la tercera a mí no me sirve, porque yo que estoy buscando es una palabra de la segunda o una palabra de la cuarta. Y esto es importantísimo. Hay que ser estrictos con el diccionario y con los enunciados, porque si no, se va todo a pastar. Bien, ya hemos hecho la morfología de la primera frase. Post-diversas victorias, no lo hemos dicho, es un complemento circunstancial. In Hispania circunstancial, ipse va a ser el sujeto. Transitur verbo de Hispania circunstancial ad African circunstancial, naguibus otro complemento circunstancial. Vamos a traducir. Vamos a hacer primero el planteamiento. Tenemos un sujeto, posteriormente un verbo, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 circunstanciales. A partir de aquí, los circunstanciales. Ahora vemos cómo los organizamos.
Traducción. Ipse, él o el mismo, a lo que se refería el texto anterior. Transitur, cruza. Y ahora los circunstanciales. Como son todos circunstanciales, están todos al mismo nivel, podemos traducirlos en el orden en el que aparece en el texto. Post diversas victorias. Post, tras o después de. Diversas, adjetivo. Los adjetivos se traducen como si fuesen adjetivos, no como si fuesen sustantivos. Y más si actúan como un adjetivo. Tras diferentes o diversas. Y ahora vendría el sustantivo. Victorias. In Hispania. En Hispania. Seguimos con los circunstanciales. Desde Hispania. Siguiente circunstancial. Ad Africam. Hacia África. Y ahora viene el ablativo. Los ablativos, cuando son circunstanciales, se pueden traducir por preposición. Con preposición, mejor dicho. Normalmente el ablativo tiene un significado de separación, de o desde, pero también puede tener cualquier otro significado circunstancial. En este caso, si os dais cuenta, el propio contexto nos lo dice. Cruza en naves, en barcos, ¿no? Una vez hemos traducido, revisamos bien la morfología de la frase. Revisamos bien que lo hemos hecho bien. ¿Hemos traducido el verbo en singular del presente? Sí. ¿Hemos colocado el sujeto por delante? Sí. ¿Hemos traducido todas las palabras en el número correcto? Es decir, los plurales en plurales, diversas victorias, diferentes victorias. Y los singulares en singulares, Hispania, Hispania, África, África. Navibus plural, naves. Lo hemos hecho bien. Ahora, ¿puedo añadir algo o cambiar algo en español porque quede muy poco español? Vamos a ver. Hay dos Hispanias que se repiten. Es decir, el mismo cruza tras diferentes victorias en Hispania, desde Hispania hasta África en naves. Yo puedo dividir la frase mediante dos comas, por ejemplo, de forma que, por una parte, ponga los circunstanciales que están antes del verbo y por otra parte ponga los circunstanciales que están después. Esto, por supuesto, es meramente optativo y opcional, pero vais a ver que queda mucho más español. El mismo cruza, coma, tras diferentes victorias en Hispania, coma, desde Hispania hacia África en naves. Si os dais cuenta, incluso la propia entonación de la frase nos hace poner esas dos comas. ¿De acuerdo? Que no se ponen las comas, no pasa nada. Lo importante es que esté bien traducido. Una traducción fiel al latín y, por supuesto, fiel al castellano. Seguimos en la siguiente frase. Verbos, por supuesto. Empezamos de nuevo. Mituntur. Desinencia untur de tercera del plural, del presente, de indicativo, pasivo. Verbo. Siguiente verbo, weniet. Cuidado. Desinencia te. Yo puedo pensar que esto es una tercera del singular del presente. Si eso es así, yo tengo que buscar dos cosas en el diccionario. Dos opciones. Una, la E permanece en el enunciado, wenieo, ¿de acuerdo? O esa E es una vocal de apoyo y lo que estoy buscando es wenio de la segunda conjugación. Porque recordemos, la vocal de apoyo E solo se da en la segunda conjugación. Pongo ejemplo. Amat, del verbo amo, vocal de apoyo A. ¿Sí? Debet. Debet. Segunda conjugación del verbo debeo, forma parte de la raíz. Mitit.
Tercera conjugación, vocal de apoyo, I. Tercera, cuarta y mixta, la vocal de apoyo es I. Repito, tercera, cuarta y mixta, la vocal de apoyo es I. En la segunda, la vocal de apoyo es G. Y en la primera, la vocal de apoyo es A. ¿Qué ocurre aquí? Que yo busco güenieo en el diccionario y güenieo no aparece. ¿Qué me está diciendo el diccionario? Quillo, olvídate de esto, que esto no existe. Y güenio sí aparece, pero güenio no es de la segunda conjugación. Güenio es de la tercera. ¿Qué me está diciendo esto? Que si yo tengo el verbo güenio de la tercera persona del singular del presente sería... Bueno, es de la tercera, de la cuarta o de la mixta. Yo tercera, cuarta y mixta la integro siempre cuando estoy hablando en tercera, ¿vale? En efectos de presente. Si yo digo when it, la raíz del verbo es when it, ¿verdad? Y si señala la desinencia T, el verbo en presente sería when it. No hay rastro de ninguna E. Y el enunciado de este verbo tiene que ser whenio obligatoriamente, porque no hay otra opción. ¿Qué es esa E entonces? Esa E solo puede ser una cosa. Lo único que puede ser esa E es un infijo temporal. Por tanto, efectivamente, el verbo del que viene esta palabra va a ser whenio. Y esto va a ser una tercera persona del singular del futuro imperfecto del indicativo activo. Mucho cuidado con estos futuros, porque os los coméis. Es que os los coméis. Si no encontráis la conjugación y no estáis acostumbrados y no lo analizáis correctamente, os los coméis. ¿De acuerdo? Siguiente paso, relinquid. Relinquid, desinencia T. Habría que buscar relinquo o relinquillo, ¿verdad? En este caso, posiblemente relinquo, que nos viene sin ningún tipo de problema. Por tanto, tercera del singular, del presente, de indicativo activo. Verbo. ¿De acuerdo? Muy bien. No hay más verbo, parece. Tenemos 3 verbos en esta frase tan pequeñita. Necesitamos 2 nexos o un signo diacrítico, una coma, por ejemplo, que nos indique que aquí hay una división adicional, ¿no? Pero no hace falta llegar tan lejos porque tenemos et, que es una conjunción nexo, y tenemos el otro et, que es otra conjunción nexo. Ojo, et no tiene por qué unir solo oraciones, puede unir sintagma. Et uniría cosas iguales, por tanto, lo que hay al lado, hay a los lados de ese et, para que ese et una esas dos cosas deberían ser cosas iguales. Lo que tenemos por un lado, por delante, es Annibalem, ya que estamos aquí, vamos a analizarlo, ¿no? Annibalem, desinencia em, es un acusativo singular de la tercera. Por tanto, lo que hay después también tendría que ser un acusativo singular de la tercera para que fuesen juntos por el et. Iste no es un acusativo singular de la tercera. Iste es un nominativo singular de un pronombre. Por tanto, este et no une a los sintagmas, sino que va a unir las oraciones. Por tanto, ya podemos delimitar la primera oración. La primera oración empieza en el principio y acaba justo antes del et. Ya sabéis que a mí me gusta dejar los et fuera de la oración coordinada. Iste va a empezar la segunda oración. Por tanto, la primera oración es una oración coordinada número 1 y la segunda es una oración coordinada número 2. Segundo et. Tenemos antes del segundo et un verbo, lo cual ya condena al et, porque lo que tiene que haber después del et tiene que ser otro verbo. Y parece complicado. Porque Roman, como bien sabréis, no es un verbo, sino que es un acusativo singular de la primera. Y por supuesto, para confirmar, habría que buscar Roma en el diccionario, lo cual viene sin ningún tipo de problema. Por tanto, ese et va a ser un nexo. Entonces, que une oraciones. Por tanto, la oración coordinada número 2, que ya la hemos empezado en iste, acabará en su propio verbo, en weniet. Y la oración coordinada número 3 va a empezar justo después del et y acabará en el final. Oración coordinada número 3. Ya hemos hecho la distribución oracional. Siguiente paso, morfología.
Legati. Legati va justo antes del verbo y va completamente solo. Por lo tanto, tiene que ser una palabra independiente. Tiene que ir por sí sola y no puede complementar a ninguna otra. Morfológicamente puede ser dos cosas. Puede ser un nominativo plural de la segunda o también un genitivo singular de la segunda. Tendríamos que buscar en el diccionario legatus, que efectivamente viene sin ningún tipo de problema, embajador, ¿no? O incluso la propia palabra legado. Y ahora tenemos que descartar uno de los dos. Hemos dicho que esta palabra es independiente. Es decir, tiene que tener una función sintáctica propia, no puede complementar a nada más. La función del nominativo plural va a ser o sujeto, o atributo, o predicativo. Ya veremos qué hacemos con eso. Pero el genitivo singular sería complemento del nombre. ¿Complemento del nombre de qué? Si justo antes no hay nada porque está el punto y justo después lo que hay es un verbo. Ese verbo está ahí colocado precisamente para que tú sepas que ese legati no puede complementar a nada. Por tanto, no puede ser complemento del nombre. Por tanto, no puede ser genitivo singular. Solo nos queda una última opción, que es la de nominativo plural. Y ya llegamos luego lo que hacemos con eso, ¿verdad? Siguiente, Cartagine. Desinencia E de ablativo singular. Y habría que buscar Cartagui, que no viene, pero lo que sí viene es Cartago. Hemos tenido ahí un cambio de timbre vocálico porque es un tema en nasal, ¿verdad? La siguiente palabra, ad, es una preposición de acusativo, obligatoriamente preposición de acusativo. Animalem, ya lo hemos analizado antes, acusativo singular. Todo ello, complemento circunstancial. Ad, preposición de acusativo. Una vez más. Eundem tiene que ser acusativo singular obligatoriamente. Y ahora, ¿de dónde demonios viene esto? Podemos hacerlo bien o mal. Si lo hacemos mal, decimos desinencia em, de la tercera, acusativo singular, encima nos viene que ni pintada. Y hay que buscar eundis, o eundis, eunde o algo extraño. Nada de eso viene en el diccionario. Porque el dem, este dem, es un añadido. Y lo verdaderamente declinado es eun. Pero realmente no tendríamos que dar tantas vueltas porque esto hay que sabérselo de memoria. Esto hay que sabérselo de memoria. Y esto viene de idem, eadem, idem. Por tanto, lo que hay que buscar en el diccionario es idem. ¿De acuerdo? Idem. Acusativo singular. Idem, eadem, idem puede ir solo o acompañar a algo en concordancia. Tenemos que mirar justo lo de después. Locum. Desinencia de la segunda puede ser acusativo singular. Sí puede ser acusativo singular. Por tanto, irán juntos. ¿Qué hay que buscar en el diccionario? Locus. ¿De acuerdo? Ya, y por supuesto, preposición más régimen, todos los preposicionales son circunstanciales. Ya hemos hecho la morfología. El siguiente paso va a ser la sintaxis. Nominativo plural, no es sujeto, el verbo está en plural. Sujeto. Pregunta, ¿el sujeto del verbo anterior, es decir, de transitur, puede ser el mismo que el de mituntur? No, por dos razones básicas. La primera razón es porque el primer verbo está en singular, transitur está en singular y mituntur está en plural. Por tanto, son dos verbos que difieren en número. Y la segunda y más importante es que hay un punto. Los puntos son muros y posiblemente haya que buscar un sujeto nuevo. Pero lo del número también es muy importante. Legati, sujeto. Mituntur, voz pasiva con un ablativo. Complemento, agente. Cuidado con los complementos agentes que os matan. Ad Aníbal es circunstancial. Iste, otro sujeto. Adeundem locum circunstancial. Venid es el verbo. Et nexo romam. Relinquit significa abandonar. Abandonar es un verbo transitivo. Por tanto, esto va a ser complemento directo. Recordad que si el verbo relinquit no fuese transitivo, si fuese intransitivo, sería un complemento circunstancial de lugar a dónde o hacia dónde. ¿De acuerdo? Pero en este caso, no. Vamos a hacer nuestra estrategia de traducción. Empezamos con la oración coordinada 1. Vamos siempre oración por oración. Oración coordinada 1. Tenemos un sujeto, un verbo, un complemento agente y un complemento circunstancial. Pues así lo vamos a traducir. Sujeto, verbo, complemento agente y complemento circunstancial. Y traducimos. Legati
los legados mituntur, presente pasivo, tercera del plural, son enviados, complemento agente Cartagine por Cartago, ad Annibalem, a o hacia Aníbal. Ya hemos hecho la primera oración. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que hacer la segunda, pero por supuesto no nos podemos dejar atrás el nexo. Et. Y siguiente oración. Tenemos un sujeto, un circunstancial y un verbo. Por tanto, primero el sujeto, después el verbo y por último el complemento, perdón, sí, el complemento circunstancial, que se me ha ido durante un segundo. Y este se refiere por supuesto a Aníbal. Veniet, tercera lesión al futuro del verbo venio, que significa ir o venir, vendrá o irá. Ad eundem locum. Idem significa el mismo o ese mismo. A o hacia significa ad y locus significa lugar. Entonces, hacia eundem locum, ese mismo lugar. Una vez más, ya hemos terminado la segunda oración. Tercera oración, nexo. Et y Romam le relinquit. No es sujeto, por tanto, primero, bueno, está omitido. Verbo y complemento directo. Y abandona. Complemento directo. Roma. Y ya estaría. ¿Os dais cuenta cómo un texto grande, 2 líneas, grande, se puede dividir en partes más pequeñas? Esas partes más pequeñas son independientes entre sí y se pueden tratar como oraciones más pequeñas y se hace mucho, mucho más sencillo. Cuidado con la morfología. Es muy importante la morfología. Es muy importante razonar los casos y las funciones y, por supuesto, aplicarlos a la traducción. Le dedicamos un buen rato a la traducción sin ningún tipo de prisa. Y como veis, este texto se hace en 25 minutos, con toda la tranquilidad del mundo. Además, bueno, si tenéis que buscar en el diccionario se puede alargar un poco más, ¿no? Pero la mayor parte de este texto es vocabulario simple. No dejéis de repasar morfología, tanto la actual como las versiones anteriores. Y nos vemos en el siguiente texto. Seguid repasando y mucho ánimo. Abrazos digitales. Hasta luego.